Bienvenidos al módulo 1 del curso Consecuencias de la defraudación y el contrabando aduaneros. En este módulo abordaremos lo relacionado a defraudación aduanera, como también cada uno de los casos especiales que se dan en la misma. Y así que los invito a que nos acompañen en el desarrollo de este módulo. Para entrar en contexto debemos de conocer el pilar fundamental de la palabra defraudación, que no es más que defraudar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Engañando a otra persona, apropiarse de algo que no le corresponde o otorgando en perjuicio un contrato simulado o falso, sustituir, ocultar algo a un tercero. Pero algo muy importante, que la Real Academia Española nos aclara de una mejor manera este tema de defraudación, que nos indica que es frustrar, desvanecer la confianza, o sea, en otras palabras, es burlar el pago de los impuestos a la administración tributaria. Ahora bien, ya conociendo lo que es el concepto de defraudación, la ley establece su propio concepto, solo que ya se le agrega la palabra aduanera, derivado que también existe la defraudación tributaria, que es lo relacionado a los tributos internos, pero en esta oportunidad vamos a hablar el tema específico de defraudación aduanera. En el artículo 1 de la ley contra la defraudación y el contrabando aduanero nos dice que es toda acción u omisión por medio de la cual se evade dolosamente en forma total o parcial el pago de los tributos aplicables al régimen aduanero. Es decir, yo puedo hacer o dejar de hacer. Hacer que sería presentando mi declaración aduanera, pero la presento mal. Entonces lo estoy realizando, pero de una manera incorrecta. O dejar de hacer, que es no presentando la declaración aduanera y trato de sacar la mercancía de la aduana. O no, en este momento voy a declarar la cantidad de las mercancías que venían en el contenedor. En este caso, pues estoy dejando de hacer. En conclusión, es por hacer y por dejar de hacer. Y otro de los puntos importantes es donde nos dice la palabra dolosamente. Esto quiere decir que se está cometiendo el ilícito de manera consciente, o sea, voluntariamente. Y también nos indica que constituye defraudación la violación de las normas y aplicación indebida de las prohibiciones o restricciones previstas en la legislación aduanera, con el propósito de procurar la obtención de una ventaja. Por ejemplo, en las aduanas no únicamente nos regimos al Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su reglamento, también la Ley Nacional de Aduanas, entre otros, en donde también se verifica los temas no tributarios, los permisos y licencias que sugieren ciertas mercancías, que los requisitos no arancelarios. Entonces, si se obvian este tipo de documentos, también se está defraudando al servicio aduanero. El artículo 2 de la misma ley nos aclara de una manera más específica los aspectos, o en este caso los casos especiales de defraudación aduanera, es decir, se detallan más ejemplos de manera general. Por ejemplo, en el numeral 1 nos dice que se incurre defraudación aduanera realizando cualquier operación empleando documentos en los que se alteren las referencias a calidad, clase, cantidad, peso, valor, procedencia u origen de las mercancías. Por ejemplo, si en una declaración de mercancías se declara lo que es ropa y al momento que se realiza la apertura del contenedor, se percata que son juguetes y con un valor inferior al que debe de pagar. En ese caso, se va a considerar lo que es un caso especial de defraudación aduanera. Lo que se debe tomar en cuenta es la alteración de las referencias y que se tenga una intención de hacerlo, porque acá aparte están aquellos casos que se dan de manera involuntaria, ¿verdad? En el segundo caso especial de defraudación aduanera nos indica que incurrimos en este ilícito cuando se determina la falsificación del documento de transporte, factura comercial, carta de corrección, certificado de origen o cualquier documento equivalente.
Independientemente el modo de transporte que se utilice, ya sea por la vía marítima, que en este caso es un BL, o en este caso por la vía aérea, que es una guía aérea, o terrestre, que es una carta de porte, se esté falsificando cualquiera de estos documentos. Como pueden observar, están incluidos la mayoría de los documentos que lleva una declaración de mercancías, hasta una simple carta de corrección, que es algo bien sencillo. En el tercer caso especial de defraudación nos dice que incurrimos en este ilícito cuando se hace la sustitución de mercancías exportadas o importadas temporalmente al tiempo de efectuarse la reimportación o la reexportación. Por ejemplo, cuando alguien solicita una autorización de importación temporal para una exhibición, por ejemplo, de vehículos, estas se pueden identificar fácilmente por su número de motor, el VIN, etc. Y se da el caso que aquí en Guatemala utilizan a la venta alguno de estos vehículos. La ley establece que sí se puede hacer, siempre y cuando se cumpla con el pago de los impuestos a la importación de un régimen definitivo. Pero hay momentos en donde no lo hacen del conocimiento del servicio aduanero y se percata que al momento de hacer el retorno al país de origen se hace, en este caso pues hace falta o están cambiando el vehículo, entonces nos están haciendo una sustitución de mercancías. El cuarto caso de defraudación aduanera nos dice que incurrimos en este ilícito cuando, por ejemplo, la utilización de las mercancías importadas al amparo de franquicias o reducción del pago de los tributos aplicables a fines distintos a los que fue concedida la franquicia o reducción. En este se debe tomar mucho cuidado, ya que hay casos que en este caso pues muchas entidades que están exentas de impuestos, por ejemplo las embajadas, y estas pues ingresan al país equipo médico para hacer campañas y terminada la misma ha sucedido que estos aparatos pues se quedan en el país en las clínicas de ciertos doctores. Esto también se considera un caso especial de defraudación, ya que se debe de utilizar únicamente para el fin que fue concedida la franquicia. El quinto caso de defraudación aduanera nos indica la celebración de contratos de cualquier naturaleza con base en documentos que amparen mercancías total o parcialmente exentas de tributos. Un ejemplo de esto es cuando se celebran contratos con X empresas que van a ingresar maquinaria al país para arreglar una carretera, por ejemplo del departamento de Jutiapa al de Jalapa, y terminada la obra pues quieren quedarse con la maquinaria. Entonces la ley no lo prohíbe, siempre y cuando paguen los impuestos, y si no lo hacen están cometiendo un caso especial de defraudación aduanera. Es muy importante hacerlo del conocimiento del servicio aduanero. Lo que se realizó como una importación temporal se quede como una importación definitiva. El sexto caso de defraudación aduanera nos indica las disminuciones indebidas de las unidades arancelarias que durante el proceso de aforo se efectúan o la fijación de valores que no estén de acuerdo a la legislación. En otras palabras, esto se refiere a realizar una mala clasificación arancelaria, donde sabiendo que el tipo de mercancías paga el 15% de derechos arancelarios a la importación, más conocido como DAI, y por sacar ventaja de pagar menos impuestos se coloca un 0% o un 5%, y si se logra determinar que se realizó de manera dolosa, también se va a considerar un caso especial de defraudación aduanera. El séptimo caso de defraudación aduanera nos indica la declaración inexacta de la cantidad realmente ingresada o egresada introducida al territorio aduanero nacional. Esta literal es muy común y la mayoría de casos de defraudación aduanera se dan aquí, debido a que al momento de realizar la importación de mercancías se declara mal. El documento físico describe una cantidad y al momento de realizar lo que es el aforo, se determina que viene el doble de la mercancía. Estas mercancías, pues por mencionarles algunas más comunes que se ha dado, son los casos, por ejemplo, en llantas, en ropa, en zapatos, entre otros.
El octavo caso de defraudación aduanera nos indica la obtención ilícita de alguna concesión, permiso o licencia para importar mercancías. En este caso, pues ya sea de manera total o parcialmente exentas o exoneradas de tributos. En este caso, cuando se obtienen de manera ilícita alguno de los permisos o licencias que establece la legislación, ya que existen mercancías que para su ingreso al territorio nacional es necesario contar con estos documentos, pero es muy importante hacer mención que estos documentos pues no los emite el servicio aduanero, sino que los otorga una tercera entidad, por ejemplo el MAGA, el CONAP, el Ministerio de Salud, ¿verdad? Por ejemplo, si se va a importar medicamentos, pues estos para ingresar al país es necesario un permiso de salud. Esto va a depender también de la naturaleza de los productos que se van a importar o exportar. El noveno caso de defraudación aduanera nos indica tener en su poder mercancías no originarias del país en cantidades mayores a las amparadas por los documentos de importación. Por ejemplo, cuando llega personal de la Intendencia de Fiscalización de la SAT a realizar un inventario de la mercancía que tiene en su empresa, en su negocio, etcétera, y resulta que la mercancía no corresponde al saldo a los del inventario. Es muy importante contar con todos estos documentos de soporte tanto en las ventas y compras que se estén realizando para poder evitar caer en un caso especial de defraudación aduanera. El décimo caso de defraudación aduanera nos indica la omisión de declarar o la declaración inexacta de las mercancías o de los datos requisitos necesarios para la correcta determinación de los tributos de importación. Es muy importante hacer énfasis en este literal, ya que establece la omisión de declarar o la declaración inexacta de las mercancías. La declaración de mercancías, más conocida como DUCA, tiene varios campos en los cuales, dependiendo su régimen, asimismo deben de llenarse, en donde es muy fundamental hacer una correcta descripción de las mercancías. Por ejemplo, si la descripción dice únicamente celulares, este caso no se puede calcular, ¿verdad? El valor, ya que existe una variedad de celulares en relación a marca, modelo, etcétera, y los valores pues van cambiando. Caso contrario, si se hace una buena descripción de las mercancías. Décimo primer caso de defraudación aduanera nos indica efectuar las declaraciones de mercancías consignando un valor en aduanas menor al precio realmente pagado o por pagar, con el ánimo de omitir total o parcialmente el pago de tributos. Esto es casi similar al caso anterior, en donde pues las mercancías que ingresan al país deben de colocar el valor de transacción real al que costó el bien. Lo que no se debe hacer es colocarle un valor inferior, ya que el servicio aduanero tiene una base de valor en donde, si se tiene duda del valor, puede hacer uso de esta base y se le asignará el valor que realmente debe de pagar. Pero antes de asignarle dicho valor, pues se le da la facultad al contribuyente por medio de una audiencia para que demuestre que el valor que se ha sido consignado en la declaración es el correcto. Décimo segundo caso de defraudación aduanera nos indica simular la importación, exportación, reexportación o acogerse a cualquier otro régimen u operación aduanera con el fin de obtener beneficios fiscales, tributarios o de cualquier otra índole que otorgue el Estado. Este último caso de defraudación aduanera prácticamente lo crearon para lo que es el crédito fiscal, en donde se ha encontrado muchas simulaciones de exportaciones. La SAT ha realizado sus investigaciones con los supuestos compradores de estas exportaciones, teniendo como saldo que estas exportaciones pues nunca se efectuaron, y estos pues supuestos exportadores buscan reclamar lo que es el crédito fiscal.